esta semilla del Evangelio pueda en nosotros progresar, pueda crecer, pueda avanzar, Señor, pueda transformar nuestras vidas y que podamos dar frutos, Señor, a 30, 60, a 100 por uno. En el nombre de Cristo Jesús, cancelamos toda obra del enemigo, todos pensamientos de distracción, lo reprendemos en el nombre de Jesús, toda mentira del diablo, sujetamos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Mientras yo hablaba, es el título que le he puesto a este mensaje, mientras yo hablaba. ¿Puedes decirlo conmigo? Mientras yo hablaba. Y vamos a leer en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, vamos a leer ahí esta visión que tuvo el profeta del Valle de los Huesos Secos, una de las visiones más conocidas del profeta, aunque todo el libro de Ezequiel es riquísimo en experiencias que él tuvo, en toda la profecía, el mensaje que él dio, pero también la situación en la que estaba viviendo ahí el pueblo de Dios en ese tiempo, en ese momento, todo ese contexto, y cómo Dios lo usó, hermanos, no solamente para dar un mensaje, sino para ser un mensaje. Amén. Porque nosotros, hermanos, hablamos la palabra de Dios, pero también somos la palabra del Señor. Amén. Entonces, somos cartas abiertas, la gente lee nuestra vida, no solamente escucha nuestras palabras, sino que nosotros somos testimonio de la obra del Señor en cada uno de nosotros. Amén. Recién cuando mi esposa hablaba ahí acerca del... voy a mover esto un poquito. Perdón. Recién cuando mi esposa hablaba, oraba por los familiares. Hermanos, oremos. Y tengo la certeza y la fe de que nuestros familiares, nuestros vecinos, la gente que está cerca nuestra, compañeros de trabajo, van a ver el testimonio de la obra que el Señor hace, y eso va a abrir las puertas para que cuando le hablemos, entonces reciban la palabra. Amén. Por eso tenemos que ser de testimonio, ¿sí o no? Gloria a Dios. Bueno, el profeta Ezequiel fue un hombre que fue usado así, por sus palabras, pero también por su vida y muchos acontecimientos, muchas cosas que le sucedieron, que fueron cosas raras. La verdad, hermano, es que yo digo, Señor, úsame, pero no como Ezequiel, porque el Señor le hizo vivir cada cosa a este hombre, y cada situación que era difícil, que era compleja, representaba un mensaje, ¿no? Por ejemplo, en una oportunidad lo hizo que estuviera acostado sobre un lado en la tierra, y muchos días estaba así, tirado en el suelo de un costado. Y eso representaba un mensaje, ¿no?, de parte de Dios. La gente pasaba, lo veía en la calle tirado ahí de costado y le llamaba la atención, ¿no? Después se giró para el otro lado, y bueno, fueron muy particulares las formas en las que el Señor lo usó y cómo cada mensaje tenía una acción del profeta. Amén. En otra ocasión le hizo el Señor cocinar, hacer comida, una olla de comida en la calle, y tenía que, el fuego tenía que estar encendido con excremento, ¿no? En principio era excremento seco de humano, en principio fue lo que Dios le pidió, así que eso era terrible, hermanos, ¿no? Y él le pidió al Señor que no fuese así, sino que fuese con excremento de animal, para que tuviera un poco de misericordia del Señor con él. Entonces, al final el mensaje tenía que ver con la mezcla de los olores, el buen olor de la comida que se estaba cociendo y el mal olor de todo ese humo que se estaba quemando, que era repugnante, ¿no? Y el Señor dio ese mensaje acerca de la mezcla que había en Israel en ese tiempo, el aroma que subía delante de Dios, de la adoración, de la obediencia, de los sacrificios, pero después el pecado oculto, la idolatría, etc. Amén. Así que yo digo, Señor, no me mandes a hacer eso, por favor, Señor, ¿no? O este tipo de cosas.
y fue un hombre tremendamente usado por Dios. Las palabras que el profeta Ezequiel dijo se han cumplido, muchas de ellas, y otras se van a cumplir porque también Dios lo usó para hablar acerca de los tiempos futuros, del siglo venidero, de la segunda venida de Cristo, del tiempo del milenio. Mucho de eso, de esa enseñanza y de esos tiempos lo encontramos en el libro de Ezequiel. Amén. Ezequiel significa, el nombre significa fortalecido por Dios. Ezequiel, te doy un poquito el contexto, creció en Jerusalén, donde se formó para ser sacerdote en el templo. Formó parte del segundo grupo de cautivos que fueron llevados a Babilonia junto al rey Joaquín en el año 597 a.C. Primero fue llevado toda una parte de Judá. En la primera camada, por ejemplo, Daniel, sus amigos fueron llevados en esa camada. Después hubo un segundo grupo que fue llevado cautivo porque se quedó un remanente en Judá y hubo un convenio, un tratado que se hizo con este rey, ¿no? Nabucodonosor, con este rey Joaquín de Judá. Después él rompe ese tratado, se rebela contra Babilonia y son llevados cautivos el resto de los judíos en esa segunda horda de gente que fue llevada al cautiverio. Amén. Ezequiel se convirtió en profeta de Dios allí, en Babilonia, ¿no? Porque él se preparó en Judá, pero el desarrollo de su ministerio fue allí en el tiempo del cautiverio. Así que todos los mensajes, o casi todos los mensajes de Ezequiel hablan de un juicio de parte de Dios por causa del pecado, de la maldad, de la rebeldía, pero también de restauración. El mensaje es así, ¿no? El castigo por el pecado, pero la restauración si hay arrepentimiento y si el pueblo se volvía al Señor. Amén. Muy bien, vamos ahí al capítulo 37. Si están conmigo, díganme amén. Si los tenemos acá, 37:1, vamos a leer hasta el versículo 8. Leo de la Nueva Traducción Viviente, donde dice así: el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado en el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y dile: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento sobre ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los cubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, diga conmigo, mientras yo hablaba, es el título de este mensaje. Mientras yo hablaba, dice Ezequiel, dice el profeta, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Amén. Muy bien. Esta fue la visión que él vio, un valle totalmente espantoso, de todo hueso, todo ruina, no había vida allí, pero el Señor le hace esa pregunta: ¿podrán vivir estos huesos? ¿Podrán este valle de huesos secos volver a ser
personas que estén vivas. Y el profeta le responde: Señor, solo tú lo sabes. Pero el Señor después le da la palabra, lo que Él tiene que decir y lo que Él tiene que profetizar y cómo Él tiene que hablar para que esa situación cambie, para que esa situación se transforme o sea dada vuelta, ¿no? Y tornada en bendición. Amén. Así que hay un poder en la palabra. Aprendimos hace muchos años, el pastor Nereo nos enseñó a nosotros como congregación que las palabras son pensamientos envueltos en sonido. Decí conmigo, mis palabras son pensamientos envueltos en sonido, ¿no? Lo que yo pienso es lo que yo hablo, lo que yo digo, ¿no? La Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca, así que de lo que nosotros nos estamos llenando y lo que pensamos, lo que maquinamos, entonces nos salen las palabras que son como el envoltorio, ¿no? Que son como la parte que se nota, que se escucha, lo que se hace evidente de un pensamiento que es intangible. Uno no sabe lo que piensa una persona hasta que habla, ¿no es cierto? ¿Querés saber qué es lo que piensa alguien? ¿O querés saber cuál es la prioridad de alguien en su vida? ¿Qué es lo que más ama? Escucharlo hablar nomás, ¿no? Y deducir vos, no hace falta que él te lo diga, ¿no? Escuchás a un varón y te habla de Belgrano, ¿no? Y te habla de la formación de Belgrano y del técnico de Belgrano y de cuánto salió Belgrano y de cuándo juega Belgrano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay en su corazón? Es un pirata, ¿no? Hasta los huesos, ¿no es cierto? O la, no sé, o la mujer que te habla de tal artista o de tal cantante o de tal novela o de tal serie, no lo sé. O de la ropa, ¿no? Constantemente. Entonces, ¿qué es lo que hay en su corazón? Lo que sale de nuestra boca es lo que hay. Amén, hermanos. Por eso la persona que está llena del Señor, ¿qué es lo que sale de su boca? Siempre está hablando de Dios, no siempre está hablando del Señor, todo lo está relacionando con la palabra porque está ahí encendido y su corazón está lleno y sus pensamientos también, ¿verdad, hermanos? Entonces lo que decimos, lo que hablamos, y a veces alguien que es inconverso puede decir, este siempre habla de Dios, ¿no? Este siempre está hablando de la Biblia. Bueno, gloria a Dios. Es lo que tiene que haber en nuestro corazón. Amén, hermanos. Ahora, fíjense, es muy importante. Yo ponía acá como tres facetas. Nosotros escuchamos palabras, escuchamos argumentos, escuchamos gente, escuchamos acá las predicaciones, acá. Nosotros tenemos la capacidad esa de oír, ¿no? la palabra. Podemos ser buenos oidores o malos oidores, de acuerdo a cómo el Señor lo enseñó, ¿no? Los buenos oidores son los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Los malos oidores, ¿no? El que escucha y no pone en práctica la palabra. Entonces, eso normalmente nosotros decimos, entra por un oído y sale por otro, ¿no? Entonces no surte el efecto que Dios quiere. Pero fíjense, palabra escuchada, después nosotros podemos aceptar esas palabras, palabra aceptada, diga conmigo, palabra escuchada, palabra aceptada y palabra hablada, ¿no? Nosotros escuchamos muchas voces, hermanos, a lo largo de nuestro día. Escuchamos a nuestro jefe, escuchamos a nuestros compañeros, escuchamos a nuestro esposo, esposa, escuchamos las noticias, escuchamos o leemos, ¿no? Pero son palabras, son argumentos que los leemos, que los escuchamos hoy en día en YouTube. Todo el mundo anda ahí escuchando y seguro que tenés a alguien a quien seguís en YouTube o algún youtuber o no sé. Nos subimos al auto y escuchamos la radio, ¿no? Yo a la mañana escucho a Miguel Claria, ¿no? Es el que
en el momentito que llevo a los chicos al colegio, es el que está ahí con las noticias, ¿no? A veces no sé si ponerlo, porque cada vez que lo pongo ahí, ¿no? La noticia a veces de acá de Córdoba, no hubo un asesinato en tal barrio, ¿no? Están a veces ese tipo de noticias, y nosotros las escuchamos. Y a lo largo del día siempre hay voces que estamos escuchando. Ahora, nosotros tenemos la capacidad, hermanos, de aceptar esas palabras o rechazarlas. Está en nosotros, ¿no? Podemos nosotros aceptar la palabra, por eso puse palabra aceptada, cuando cuando vos escuchas un argumento, ¿no? O cuando alguien viene y te dice algo, te da su opinión de algo, te cuenta algo, te habla, vos podés recibir esa palabra, aceptarla en tu corazón, eso se va a transformar en un pensamiento. Amén. Entonces la palabra aceptada se termina transformando en un pensamiento en nosotros, y después, de acuerdo a ese pensamiento, a eso que hemos aceptado en nosotros, lo hemos empezado a analizar, le hemos dado lugar. Nosotros, de acuerdo a ese pensamiento, es lo que vamos a hablar después. Amén. Y lo vamos a decir nosotros también. Amén. Por eso vos, si escuchas mucho a una persona, a la larga va a terminar hablando más o menos en la misma línea, vas a terminar diciendo lo mismo, porque terminás pensando parecido, similar o en esa línea. Amén, hermanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a quién escuchamos. Y si nos toca a veces escuchar a alguien, por ejemplo, alguien que te viene con un chisme, que nosotros sabemos que el chisme no le agrada al Señor, ¿verdad, hermano? Lo tenemos claro a eso, ¿no? Una murmuración o alguien que te viene con queja constantemente, vos tenés que saber en tu corazón, y ya tenés que ser sabio a esta altura para no aceptar esas palabras, no darle lugar en tu corazón. Amén. Porque si te vienen a contar un chisme sobre un hermano, por ejemplo, o sobre un familiar o un compañero de trabajo, ¿no? Vos le diste lugar, aceptaste esas palabras, seguramente tu concepto de esa persona va a cambiar, ¿no? Y después lo que vos digas, o cuando tengas que hablar de esa persona, va a ir alineado con eso que aceptaste, ¿no? Y que a veces ni siquiera sabemos si es verdad, si es mentira, pues no tenemos cómo comprobarlo. Amén, hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con qué es lo que nosotros aceptamos. Ahora, hermanos, nosotros escuchamos palabra del Señor. Nosotros podemos también leer la Biblia, y en la lectura de la palabra del Señor nos habla, el Espíritu nos habla. Esas son las palabras que tenemos que aceptar, ¿no? Y ser esa buena tierra, ese buen corazón que acepta esa palabra, acciona en pos de esa palabra y después también habla esa palabra. Amén. Nosotros vemos acá al profeta cómo él está viviendo una realidad, o está viendo una realidad, pero recibe una palabra del Señor. Y después él acepta esa palabra. Primero en su corazón, la acepta. Eso es creerla, ¿no? Y empezar a dejar que esa palabra accione, ¿no? Y entonces el Señor le dice, habla estas palabras. Y él empieza también a hablar la palabra de Dios. Amén. Eso tiene que ocurrir en nuestras vidas también, hermanos. A veces hablamos, escuchamos, aceptamos y hablamos de una manera incorrecta, y tiene que cambiar en nosotros, porque lo que nosotros digamos, hermanos, tiene un poder. Las palabras tienen poder. ¿Puede decirlo conmigo? La palabra tiene poder. Nosotros hablamos palabra de Dios. ¿Qué es lo que declaramos en nuestra casa? ¿Qué es lo que hablamos en nuestra casa? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca todos los días? Bueno, tenemos que ir acá más profundo y ver qué es lo que entra, ¿no? ¿Qué es lo que aceptamos? ¿Qué es lo que estamos recibiendo? ¿A quién estamos prestando oídos? ¿Sí o no? Porque si eso es lo que después va a salir, y lo que nosotros digamos, hermanos, eso es lo que va a acontecer en nuestras vidas. Amén, hermanos. Porque hay poder en la palabra, en nuestra boca hay un poder increíble. Muy bien. Vamos ahí a Proverbios. Miren, acompáñenme ahí. Dejamos aquí marcado en Ezequiel, si tenés la Biblia. Pero mira, leamos el Proverbio 18:21, aunque hay varios versículos que dicen esto mismo.
Pero el Proverbio 18:21 dice, la lengua puede traer vida o muerte. Amén. En tu boca, hermano querido, hermana querida, en nuestra boca, nosotros podemos traer vida, podemos soltar vida o podemos soltar muerte. Amén. ¿Qué es lo que estás soltando vos en tu casa? ¿Qué es lo que estás soltando en tu matrimonio? ¿Qué estás soltando para tus hijos? ¿Qué estamos soltando para la iglesia? Amén, hermanos. Nosotros tenemos ese poder y autoridad. Por eso es que el Señor le pregunta a Ezequiel. Hay un diálogo ahí cuando está viendo la visión y dice, ¿podrán vivir estos huesos? Y habla y dialoga. El Señor lo podría hacer. Miren, hermanos, Dios no va a hacer nada acá en la tierra si no lo hace a través de hombres y mujeres. Amén. Toda la obra de Dios, todo lo que el Señor quiere hacer en esta tierra, lo va a hacer a través del hombre, a través del ser humano. Todo lo que Dios quiera hacer en tu casa, lo va a hacer a través tuyo. Amén. Dios te va a usar a vos. No va a venir el Señor y va a irrumpir y va a hacer un milagro ahí porque a Él se le ocurre nomás. No, Dios te va a hablar a vos y Dios te va a pedir que vos seas el que profetice, el que empieces a transformar esa situación. Amén. Es el poder de Dios, por supuesto, pero operando a través de nosotros. Si nosotros no entramos en esa línea, si no aceptamos su palabra, no va a ocurrir. O sea, la situación seguirá como está e irá de mal en peor, ¿no? Si el enemigo tiene lugar ahí. Ahora, nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos autoridad para echar al diablo de nuestras casas, ¿no? Primero sometiéndonos a Dios, como dice Santiago, ¿no? Santiago, ¿verdad? Está en Santiago 4:7, creo que está ahí el versículo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Así que tenemos esa autoridad. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias, ¿no? La Reina Valera, no sé si lo tenemos en la Reina Valera, si lo podemos poner, dice, el que la ama, ¿no? Y el que la ama comerá de sus frutos, ¿no? Comerá del fruto. ¿De qué fruto? De lo que vos declares, lo que vos digas. Y escúchenme, por eso he hablado antes de lo que nosotros recibimos primero, de lo que aceptamos primero en nuestra vida, pues no se trata esto de solo de hablar positivo, solo de declara esto para tu vida, declara esto otro, ¿no? Vos podés declarar muchas cosas si no estás alineado verdaderamente y no estamos obedeciéndole al Señor, si no hemos aceptado en nuestro corazón sus palabras y las hemos creído, nada va a ocurrir, ¿no? Pero si estamos alineados con la palabra de Dios, entonces sí van a ocurrir milagros en nuestras vidas y vamos a ver la sobrenaturalidad de Dios. Amén. Amén, hermanos. Entonces decí conmigo, tengo que cambiar mi manera de hablar. Yo siempre le digo a mis hijos, todo se puede decir. Todo nosotros lo podemos decir en la vida, todo lo podemos decir. Ahora es muy importante la manera en la que lo decimos. Amén. Porque vos ante una misma situación, vos podés contarla y podés contarla con negatividad, con incredulidad, o podés contarla con fe y con esperanza. ¿Sí o no? La misma situación. ¿Verdad, hermanos? ¿Cuántos me dicen amén? Otro día tuvimos el accidente allá que les conté el domingo, el accidente allá en Sal Si Puede con los hermanos, ¿no? Fue tremendo. Y el ambiente fue de negatividad en ese momento. De hecho, el hermano, el dueño del auto, saben ustedes que chocó, para los que no estuvieron, chocó unos 4 hermanos que iban de Sal Si Puede para Santiago del Estero. 5 minutos, 10 minutos antes de llegar al lugar, estaban re cerquita, se les atravesó una vaca de unos 250, 300 kilos y no le dio tiempo a nada, la chocaron, ¿no? Entonces se destrozó el auto, se destrozó la vaca también, pero los hermanos no se destrozaron. Los 4 hermanos, ni un rasguño, hermano, ni una raspadura en la rodilla, ni un golpe, nada, perfecto. Así que yo creo que el ángel del Señor estuvo guardándolos ahí, ¿no? Porque no es normal. No es normal que a esa velocidad chocar con un animal. Lo más normal es que alguien hubiese fallecido o alguien se hubiese quebrado, pero no pasó eso, gracias a Dios. Amén.
Pero fue un accidente, estábamos a punto de empezar la reunión y me dicen, chocó el pastor Elías con los hermanos y el auto quedó hecho pedazos. Y claro, en el momento lo que te puede brotar es negatividad, ¿no? Es algo, madre mía. Pero yo dije, esto tiene que ser para bendición de Dios. Así que el hermano que me contó, le digo, mira, no sé bien lo que ha pasado, pero sí sé que Dios está en control, que estamos acá por un propósito de Dios y esto Dios lo va a tornar en bendición. Amén. Aunque pueda parecer en el momento, y a veces estas frases entre creyentes pueden parecer frases hechas o tópicos, ¿no? Que uno dice, Dios está en control, pero hermanos, si vos lo crees con todo el corazón, es lo que va a salir de tu boca y es lo que va a pasar. Amén. Si yo le digo ante una situación difícil, yo declaro, Dios está en control de mi casa, de mi vida. Lo que va a suceder es que Dios, porque el cielo está escuchando, a ver qué creo yo, ¿no? Qué es lo que hay en mi corazón, y de la abundancia del corazón va a hablar mi boca. Yo digo, pase lo que pase, Dios está en control. Amén. Tengamos paz, porque la voluntad de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Amén, hermanos. Bueno, en este caso cambió la situación, porque no entramos nosotros en esa vorágine de negatividad y de cómo pasó esto, y ahora que venimos acá a servir al Señor y tenemos un accidente. No, sabemos que el enemigo también pelea y hay oposición y se levanta y cada vez con más fuerza, hermanos. Amén. Preparémonos, decirle al que tenía al lado, prepárate, porque como iglesia estamos afrontando desafíos fuertes y nos estamos lanzando en fe, y evidentemente el enemigo no quiere. Entonces, mayores conquistas, más fuerza o más fuerte va a ser la resistencia, ¿no? Ahora, preparémonos para resistir ante los embates del enemigo, pero también preparémonos para ver las más grandes victorias en nuestra vida. Amén. Porque más grandes los desafíos o más fuerte se levante el enemigo contra nosotros, más grandes van a ser las victorias del Señor. Y nuestra fe va a seguir creciendo, ¿sí o no? Amén, hermanos, en el nombre de Jesús. Yo he experimentado en estos días, yo lo he comentado con el equipo de ancianos de la iglesia, hermanos, ataques frontales que nunca antes había experimentado. Frontales, directos, ¿no? Atacando a veces la estima de uno, a veces con mentiras, con calumnias, ¿no? Y digo, wow, Señor, esto está bravo, pero gloria a Dios si se pone más bravo, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Porque quiere decir que estamos avanzando y que el enemigo ya no nos tira con aire comprimido, no sé, ¿no? El enemigo ya ha sacado los cañones. Dice, estos van avanzando y no van a parar. Parece que no van a parar. Antes los paraba con un aire comprimido, ahora tengo que tirarle con una bazooka. Pero Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. ¿Ah? Roca eterna, castillo fuerte es nuestro Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Y vamos a avanzar en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Miren, les termino de contar en el caso Yo le dije a los hermanos y le decía a mi esposa también, ¿sabes qué? Este accidente, ¿saben lo que nos pasó, hermanos? Que chocó el auto de los hermanos, el auto quedó destrozado y la vaca era de una de las familias que se congregaba en la iglesia también. Al final, claro, sí, la vaca murió, por supuesto, pero los dueños de la vaca eran una familia de la iglesia y era un hermano. Era del papá, ¿no? Del patriarca, el papá. Pero hay un hijo que está apartado del Señor hace muchos años y él es el que administra justamente esa parte de las vacas, porque tienen cabras, ovejas, tienen varios animales, pero justo el muchacho que está apartado del Señor y lejos y enojado con la iglesia es el que llevaba las vacas, pero las vacas son del papá, ¿no? Que eso es creyente. Y ese hombre, ese papá, había sembrado una vaquillona. Los que fueron a Santiago ese día, todo lo que comimos ahí, las empanadas, los hermanos hicieron 700 empanadas. Los que no fueron se la perdieron, ¿no? Y el que había sembrado toda esa carne era ese hombre, Carlín se llama él. Entonces, fíjate la estrategia del enemigo, ¿no? Unos hermanos que ponen su coche, su auto para llevar a gente para allá, se les rompe el auto. Y este hermano que había sembrado una vaquillona,
le matan la vaca, se le muere otra vaca, ¿no? Y además con el problema, ¿no? Que podía tener un problema judicial, si estos hermanos está todo el conflicto ahí, ¿no? Así que me pongo a orar yo la semana pasada y le decía a mi esposa, mira, el enemigo ha querido distanciar estas familias y el enemigo ha querido hacer daño por un lado y por el otro, pero nosotros vamos a orar y Dios va a transformar esto en bendición. Esto va a ser en bendición para la familia de Gonzalo y va a ser de bendición para la familia de Carlín también. Y además ese Mario, estamos grabándolo, después lo van a escucharlo, bueno, pero no hay nada que ocultar en esto, está todo claro. Ese chico, ese joven, ese hombre ya, Mario, que está apartado del Señor, yo digo, Dios va a usar esto para traerlo. No sé cómo, pero sé que Dios lo va a usar. Amén. Así que estuvimos ahí, hermanos. Y estos hermanos, esta familia, al final consiguieron una economía que yo les conté el domingo, $1,000,000 para ayudarlos con arreglar el coche acá, más la ofrenda que nosotros recogimos el domingo, hermanos, que la ofrenda especial fue de 148. Fíjense, la ofrenda especial que recogimos al final de la reunión fue mayor que la ofrenda que damos normal, ¿no? En la iglesia, 148 más o menos, pero por ahí, más o menos. Se la llevamos también. Así que le llevamos 1,100,000 tanto a Gonzalo para arreglar el auto. Pero me fui a Santiago el lunes nuestro día libre, con mi esposa descansamos ahí y digo, me voy cariño, me voy a buscar ese 1,000,000 porque no lo podían transferir, tal, así que me fui con un pastor de la asociación, aprovechamos para hablar todo el viaje, así que fue una bendición para nosotros y después fuimos allá y fuimos directos, llegamos como a la 1:30 de la tarde, 2 de la tarde y estaban los pastores allá esperándonos, íbamos a comer y volvíamos y le digo al pastor que iba conmigo, le digo, vamos derecho allá a la casa de Carlín, vamos derecho a lo que vamos, ¿no? Después vemos si comemos, pero hagamos lo que tenemos que hacer primero. Así que fuimos para allá y ahí estaba Mario y Carlín, ¿no? El papá y el hombre que administra las vacas. Así que viene Mario y hablamos con él ahí un poquito y yo le empiezo a decir, Mario, esto va a ser una bendición para vos. En el mundo la gente se lava las manos, esconde las cosas, no se hace cargo, pero en Dios nos hacemos cargo, damos la cara, ayudamos. Amén. Y esto que ustedes están haciendo va a ser una bendición y Dios les va a multiplicar a ustedes. Entonces el hombre me dice, la verdad, pastor, es que estoy teniendo un montón de problemas y este ha sido uno más. Y él está con problemas en la familia y dice, quiero que ore por mí, quiero que oremos acá. Y el papá feliz también, porque el papá viene orando por el hijo, ¿no? Y al final terminamos ahí, los cuatro, el pastor Gabriel que estaba conmigo, Carlín y Mario y yo, terminamos, y el $1,000,000 ahí, el atado del 1,000,000, que lo dejamos ahí a un costado, ya la plata no era el asunto, ¿no? Y oramos ahí por él, se quebró el hombre, empezó ahora, después vino su esposa, que estaba por ahí, que vive al lado también, se acercaron y miren, hermanos, yo sé que esto Dios lo ha transformado en una bendición. Amén. Me dijeron que iban a ir a la reunión, se rompió algo porque yo nunca había podido hablar bien con él. Así que, hermanos queridos, y volvimos para acá. Y ayer martes ya Gonzalo empezó a arreglar el auto. Amén. Y me escribía Gonzalo y me decía, gracias pastor, Dios está con nosotros. Dios nos ha bendecido. Esto va a ser para la gloria del Señor. Amén. Entonces, hemos superado. Yo me siento así, digo, Señor, hemos aprobado. Porque en un examen así, que podría haber terminado todo enojado con el Señor, etcétera, etcétera, hemos hecho las cosas como el Señor quería y sé que Dios los va a bendecir. Y sé que allá en el campo Dios va a bendecir. He orado para que Dios le multiplique las vacas. Amén. Amén, hermano. Ayúdenme a orar. Y he orado para que el Señor bendiga a Gonzalo y a Erika también, porque han tenido una buena actitud también y que rápidamente pongan ese auto en marcha. Amén, hermanos. Eso lo hemos hecho como iglesia. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Mira, Masaru Emoto es un japonés que a mediados del siglo pasado, es científico, él descubrió
que había un poder en la palabra. Y él lo evidenció, sobre todo en el agua, sobre todo se nota en el agua. Y él descubrió que cuando uno le habla al agua, hay transformación en ese líquido que es tan importante para nosotros, ¿no? Ahí yo no sé si podemos poner la foto, Jerez. Hay una foto que, fíjense, este hombre descubrió que después mirando en microscopio la molécula del agua, cuando uno le habla a un vaso de agua, hermanos, esto puede parecer una locura, pero esto es verídico, es real y se ha comprobado. En un vaso de agua uno le habla con amor, uno le habla al vaso, ¿no? Le dice te amo, te quiero, ¿no? Qué bonita que estás, qué cristalina estás, ¿no? Le habla uno al agua y después cuando esa agua la congelan y después sacan pedacitos y en el microscopio se ve la que se le habló con amor, se ve así, ¿no? Y la que se le habló con odio, agarrar otro vaso, ¿no? Y decir, eso es una porquería, qué feo gusto, no sé, te odio. Y la palabra produce transformación, produce cambios. ¿Amén, hermanos? ¿Amén, hermanos? Así que ahí está la teoría, muchos lo critican, muchos científicos lo critican a Masaru Emoto, pero hay muchos que le siguen y tiene libros escritos y hay mucha gente que ha cambiado su forma de hablar por la evidencia y la enseñanza y el descubrimiento, ¿no?, de este hombre. Después también lo aplicó, en otra foto podemos ver, a el agua con arroz. Yo esto lo leí hoy y lo vi en unos videos también y me he propuesto hacerlo en mi casa. Así que para comprobarlo. Te dejo ahí la tarea por si vos lo querés hacer. ¿Qué es lo que se hace acá? Arroz con agua, arroz con un poco de agua, la misma cantidad de arroz y la misma cantidad de agua, ¿no? En 3 frascos. Ponerle el rótulo y en uno dice amor, en otro dice nada, o poner el rótulo en blanco y en el otro dice odio. Creo que es odio ahí la palabra, no sé, odio, rencor o algo de eso. Entonces, y todos los días hablarle al frasco, ¿no? Miren qué predicación traigo hoy, hermanos. Me llega a escuchar a alguien, corta este trozo y dice, se le fue la olla al pastor Marco, está chifladazo, ¿no? Pero, el Señor le habló a la higuera, ¿no? El Señor, ¿cómo no vamos a hablar nosotros de estas cosas? Es verdad, por supuesto, ¿no? Evidencia. Claro, claro que sí. Porque hay poder, lo hemos leído en el proverbio, ¿no? Que el poder de la vida y de la muerte está en nosotros. Bueno, el trabajo práctico o el experimento es eso, es hablarle a un frasco cuando vos te levantás a la mañana, tenés los 3 frascos, agarra uno y le decís te amo, te quiero, qué bonito que estás, que tengas un buen día, que lo tratás con amabilidad. Al otro lo ignorás, ¿no? Y no le decís nada. Y al otro lo insultás, ¿no? Pero bueno, no con malas palabras, sino te odio, qué feo, no sé, cosas feas, ¿no? El caso es, y la comprobación, hermanos, fíjense qué tremendo que es la comprobación, que el que peor termina es el que es ignorado. El que es ignorado se pudre más rápido y despide olor también, un olor más feo, ¿no? Cuando se destapa el frasco. Después el otro también, que se pone feo, como se ve ahí en la imagen, el que recibe palabras de odio. Y el otro, aunque también le crece moho, por supuesto, ¿no? Está ahí con agua, con humedad, pero el deterioro es mucho más lento, ¿no? En el que es tratado con amor, ¿no? Así que decí conmigo, hay poder en la palabra. Hay poder en la palabra. Mientras yo hablaba, dice el profeta Ezequiel, ¿no? O sea, él está frente a un valle de huesos secos y recibe palabra de Dios. Dice, mientras yo hablaba, algo empezó a suceder. O sea, no esperó el milagro ni siquiera que él termine de hablar. Cuando él empezó a hablar la palabra de Dios, a profetizar, empezaron a suceder cosas. El traqueteo, dice la nueva traducción viviente, de los huesos juntándose unos con otros
y volviendo ese valle de desorden, de muerte, en un valle ordenado, hueso con hueso, músculo con músculo, un milagro del Señor. Amén, hermanos. Así que cuidemos lo que decimos. Cuando le tratamos a nuestros hijos, ¿cómo los tratamos? Inútil, idiota, tonto. No, hermano. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, porque hay poder en nuestra palabra. ¿Ah? ¿Cuántos quieren tener un hijo tonto? No, ¿verdad? Entonces, a veces lo tenemos que exhortar, por supuesto. No sé, dígale pavo. No, algo más suave. Después le van a salir plumas al chico. No. No le diga. Pero a veces hay momentos, ¿no? No sea pavo, no sea. Yo le digo salame, ¿no? No sea, se van a convertir en. Estamos bendiciendo a los que entraron a nuestro hogar. Claro. Los bendecimos, oramos por ellos. Claro. A uno ya les predicamos Anteriormente, claro. Que vuelvan. Claro que sí. Ahí está el punto, ¿no? De nosotros tener cuidado, hermanos, con lo que decimos. Amén. Tengo que tener cuidado. Decirle a que tenés al lado, tenés que tener cuidado. El esposo, la esposa, ¿cómo me tratás? ¿Cómo nos tratamos, ¿no? Entre nosotros? ¿Cómo le hablamos a nuestra casa? ¿Cómo hablamos a lo que tenemos, a lo que Dios nos ha dado, a la iglesia, ¿no? Hablemos con fe, hermano, hablemos palabra de Dios. Y si es de exhortación, la diremos. Si es palabra de Dios, por supuesto. Si hay algo que tenemos que reconocer que está mal, lo reconoceremos. Amén. Pero no vamos a hablar con incredulidad. No van a pasar las cosas. Esto nunca va a cambiar. Nunca usted va a escuchar de mi boca eso. No cambia más. No. He anulado esas palabras de mi boca. Pues yo digo, puede ser un desastre este hermano, pero en algún momento Dios lo puede tocar. ¿Ah? Y siempre digo lo mismo. Si Dios me cambió a mí, no lo va a poder cambiar a Héctor. Héctor, te digo con confianza, hermano. Amén. Porque lo conozco a Héctor desde que yo era así de chiquito. Así que, hermanos, cuidemos lo que decimos. Amén. Vamos rápido, vamos a Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículo 29. Miremos lo que dice acá, también sobre la palabra. Efesios 4, 29. Dice así: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil. Por eso a este punto le he puesto bueno y útil, ¿no? Lo que salga de nuestra boca que sea bueno y que sea útil también, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Amén. ¿Qué deben producir en los demás las palabras que vos digas? Estímulo, hermanos. Amén. No tirarlo abajo, no aplastarlo, no, sino al contrario, que le produzcan ánimo, que le produzcan fortaleza, que los consuelen, ¿no? Amén, hermanos. Por eso nuestras palabras no deben ser ni groseras, cuidado acá, ni ofensivas. Que todo lo que digamos sea bueno y útil. Bueno y útil. Esto tenemos que tenerlo presente, hermano. Mañana, esta noche, cuando vamos a hablar lo que voy a decir, es bueno, es útil, ¿no? Si es inútil, si no. Hay un dicho popular, una frase que ha sonado mucho tiempo. Dice, si no tienes nada para decir, simplemente guarda silencio, ¿no? Ante una situación, a veces es preferible guardar silencio y no decir algo que sea inútil lo que vayamos a decir. O cuando no sabemos de algo, es preferible decir, no, acá yo no tengo nada para decir, antes que decir algo que metamos la pata. Amén. Amén, hermanos. El dicho popular dice, en boca cerrada no entran moscas. Amén. Así que cuidemos nosotros, y a veces más vale guardar silencio que decir una barbaridad. Muy bien. Otro punto, hermanos. Vamos a Romanos. Leemos Romanos rápidamente y ahora volvemos a Ezequiel y concluimos. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15. Romanos 10, 14. Dice así:
pero ¿cómo pueden ellos invocarlo? Está hablando de la gente que no conoce al Señor, de los gentiles. Y el apóstol dice acá a los romanos, ¿cómo pueden ellos invocar a Jesús, ¿no?, para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Amén. Así conmigo, palabra de Dios que sale de mi boca. ¿Cómo va a creer el mundo si yo no hablo, si yo no le predico? Si lo que sale de mí a veces es queja, si lo que sale de mí es incredulidad, si lo que sale de mi boca es negatividad, ¿no? ¿Cómo van a creer si nosotros somos, ¿no? Mira lo que dice los siguientes versículos. ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen qué hermosos son los pies de los mensajeros, diga conmigo, mensajeros, que traen, ¿qué cosa? Buenas noticias. Toca al que tenés al lado o al que tengas cerca y decirle, nosotros somos mensajeros. ¿Qué mensaje es el que nosotros traemos? Buenas noticias. Amén. Amén, hermanos. Buenas noticias, buenas noticias. Amén, Vero. Y José, buenas noticias. Nosotros somos mensajeros. Y es nuestra gran comisión. Amén. Llevar, por supuesto, el Evangelio, presentar a Cristo. Aquí viene hablando para que la gente pueda invocar justamente. Tienen que primero escuchar y recibir esa buena noticia para que después ellos la puedan proclamar y lo que crean en el corazón, confesarlo con la boca para salvación. Pero ¿qué te parece en otras áreas de la vida? Ser nosotros mensajeros de buenas noticias. Amén. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia. Amén. Y no prendernos, no engancharnos, no entrar nosotros en esa corriente a veces de queja, de negatividad o de incredulidad o de no va a pasar, no vamos a poder, no lo sé. Que a veces es fácil, nos es más fácil dejarnos llevar por esa corriente que decir, no, hay buena noticia, Dios está con nosotros, amén. Él es nuestro proveedor, amén, hermanos. Él nos va a sacar de esta situación. Él va a obrar un milagro acá. Estamos viendo una realidad, a lo mejor de enfermedad, pero Dios está con nosotros. Dios nos puede sanar. Y si no nos sana, el Señor estará con nosotros, acompañándonos para darnos la fuerza, el Espíritu Santo para atravesar ese momento, esa prueba. ¿Sí o no, hermanos? ¿Te das cuenta que cambias la forma de hablar y la situación cambia? El ambiente cambia en el lugar también. Lo he experimentado infinidad de veces, hermanos. De cómo alguien, a veces ministramos a hermanos, atendemos. Esta mañana estaba atendiendo a un hermano, una situación difícil, pero empezamos a declarar palabra de Dios. Y el hermano se fue con fe. Y yo digo, gloria a Dios, porque esa fe de él es la que lo va a sacar de la situación y va a permitir que Dios obre. Amén. Y de hecho obró el Señor, porque ahora me habló esta tarde que el Señor ya está obrando. Porque yo le dije, ponete en marcha. No te quedes con la situación así. Empezá, activate. Vamos a hacer algo, vamos a ver la forma por acá o por acá, no sé de qué manera, pero de alguna manera, la puerta se va a abrir. Amén, hermanos. Entonces la fe empieza a tomar lugar en nuestra vida. Y lo empezamos a declarar y las cosas empiezan a ocurrir de otra manera. Así que yo escribí acá, podemos traer salvación, diga conmigo, puedo traer salvación. Dios nos ha comisionado a nosotros. La fe viene por el oír y el oír la palabra. A veces hay gente que va a leer la Biblia o va a escuchar un mensaje y va a producir fe, pero en muchas otras ocasiones te van a escuchar a vos. Y tus palabras son las que van a producir fe en ellos. Amén. O tu testimonio, por ejemplo. Tenemos que hablarlo, contarlo. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó conmigo? No sé lo que vos estás viviendo, pero a mí Dios me cambió la vida. Y tus palabras en ese sentido pueden provocar que la fe se encienda en el otro. También podemos transformar en vida algo que está muerto. Amén, hermanos. ¿Lo creen conmigo esto? Podemos transformar en vida algo que está destruido, algo que está arruinado. Podemos hablarle a nuestro matrimonio.
podemos hablarle a nuestra economía en el nombre de Jesús. Amén. No entres en la palabrería que habla todo el mundo, ¿no? Estamos en crisis, no vamos a salir, no se va a poder, todo caro, todo sube, todo esto, todo aquello. Entramos en la misma, nos venimos abajo, hermanos. ¿Sí o no? Entonces, declaremos palabra de Dios. Yo lo hago en mi casa, es una lucha a veces, porque la realidad a veces es un valle de huesos secos. Pero bueno, ahí está la fe, hermanos, ¿sí o no? Esto es para valientes. ¿Cuántos me dicen amén? Si no, esto sería un camino de rosas y no es así, más para el creyente, hermanos, porque vamos contra la corriente. Ahora tenemos el poder para salir adelante y que Dios pueda obrar milagros. Amén. Mira, yo anotaba estos principios, si querés guardártelos ahí en tu corazón o si estás anotando. La palabra de Dios nos activa, pero nosotros tenemos que trabajar en pos de esa palabra. Te repito, la palabra de Dios te va a activar. Ahora vos tenés que trabajar en pos de esa palabra. Amén. Ponerte en marcha. Si Dios te habla algo, si Dios te muestra algo, después hay que accionar en la dirección de la palabra que Dios te da. Y ahí empiezan a suceder los cambios. La palabra te da vida y te direcciona para que vos acciones. Lo que le decía a este hermano esta mañana. Accionar, ponerte en marcha, empezar a dar pasos de fe. Amén. Y declarar la palabra. No, vamos a avanzar, vamos a poder, esto va a cambiar, esto se va a solucionar de alguna manera. Está difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén, hermanos. Está complicado, pero Dios es todo sabiduría, así que Él nos dará la salida justa, la estrategia justa. Amén. Muy bien, volvemos a Ezequiel y terminamos acá leyendo, hermanos, capítulo 37, desde el versículo 9 que nos quedamos ahí, leemos hasta el 14. ¿Están conmigo, hermanos, en este últimos minutos? Dice el versículo 9. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Esto es tremendo, ¿no? Hablarle al viento. Fíjate, estaba el valle de hueso seco y el Señor le dice, ahora vamos a anunciar un mensaje a los vientos. ¿Por qué? Porque se habían formado los cuerpos, pero no había aliento de vida en los cuerpos, ¿no? Estaban ahí todos los esqueletos formados, ya la carne, los músculos, los tendones, estaba todo el ejército ahí, pero quieto, ¿no? Todavía muerto. Amén. En el nombre de Jesús, hermano, hay veces, fíjense, hay muchas áreas de nuestra vida, apliquémoslo a nosotros, se van ordenando y Dios va obrando milagros, porque esos son milagros del Señor, vamos ordenando nuestra vida, pero hay un momento que tiene que venir el soplo, ¿no? De Dios. Y tiene que traer el aliento de vida para que algo comience a funcionar, a avanzar, a crecer. Amén. Tenemos que orar y tenemos que profetizar. Amén. Vos podés profetizar sobre tu casa, sobre tu economía, sobre tu trabajo, sobre el emprendimiento, sobre tus hijos, todo lo que vos afectás y sobre lo que tenés autoridad, vos podés profetizar en el nombre de Jesús. Amén. Y esto no es tomar la palabra de Dios en vano, ni andar soltando profecías por todos lados, no. Pero sí, sobre lo que vos tenés influencia y sobre lo que Dios te ha encargado a vos, vos podés soltar palabra del Señor. Amén. Y acá el Señor le dice, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir, ¿no? Estos cuerpos habían estado vivos, ¿no? Y en algún momento murieron, en algún momento la situación se complicó, en algún momento Israel, porque este valle representa a Israel, nosotros lo tomamos para nosotros también a la palabra, pero la profecía tiene que ver con Israel, se aleja del Señor y se muere espiritualmente.
y ahora estaban en cautiverio, estaban destruidos. Literalmente, Judá, Jerusalén, era un valle de huesos secos, una ciudad sin murallas, sin templo, había poca gente, lleno de animales salvajes. Ahí era literalmente una destrucción total. Amén. A veces hay áreas de nuestra vida que están así. En el nombre de Jesús tiene que venir el orden de Dios a nuestras vidas y la vida del Espíritu Santo para nosotros. Amén. Me hace recordar esto cuando los 120 estaban en el aposento alto. Lo leyó el pastor Joel el domingo, ¿no? O lo pronunció, lo dijo. Estaban ahí la iglesia del Señor, estaban ordenados porque habían cumplido la palabra de Jesús. Esperen en Jerusalén, no salgan todavía, esperen ahí hasta que el Espíritu venga sobre vosotros. Y dice que vino como un viento recio, ¿no? Y le aparecieron lenguas de fuego y fue activada la iglesia en una manera sobrenatural. Y ese ejército, un pequeño ejército de 120, salieron a llevar la buena noticia afuera. Amén. Jerusalén, Samaria, ¿qué más? Judea y hasta lo último de la tierra. Amén. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. De la misma manera lo va a hacer el Señor con cada uno de nosotros. Verso 10. ¿Qué hizo el profeta? Recibe la palabra y dice: así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó. Anuncié, se puso en marcha, habló, Él habló. Si no hubiese hablado el profeta, el milagro no sucede. Amén, hermanos. Aunque Dios lo haya dicho, porque Dios habla a través de sus profetas y Dios va a hablar a través de tu boca para las áreas o para los lugares o para la familia o para el ministerio que Dios te encargó. Dios te va a dar la palabra a vos para que vos la digas. Y así van a suceder las cosas. Amén. Si nosotros refrenamos esa palabra de Dios o si estamos con nuestro corazón en otro lado y no la creemos, no la soltamos, no va a pasar. Amén. Somos profetas de Dios. Decí conmigo: soy profeta de Dios. Somos voz de Dios, somos mensajeros del Señor para llevar buenas noticias. Amén. Lo que nosotros digamos de nuestra ciudad, hermanos, es lo que va a empezar a pasar en nuestra ciudad. Si el mundo habla de Córdoba barbaridades y nosotros como iglesia hablamos las mismas barbaridades del mundo, ¿cómo Dios va a poder obrar acá? Amén. Mi oración es que Córdoba es una ciudad bendecida. Y no estoy negando los problemas que tenemos. Igual cuando hablo de la economía de nuestro país, cuando oro por nuestro presidente, oro por ello en el nombre de Jesús. Veo una Argentina bendecida por Dios. Amén. Veo una iglesia que va a ser bendecida por el Señor. Aún en medio de la corrupción en la que estamos, hermano, es tremendo. ¿Sí o no? Tremendo, hermano. Tenemos una Cámara de Senadores que no aprobó ficha limpia, ¿no? Esa ley que cualquiera que tiene 2 dedos de frente vota a favor, porque es la que va a impedir que suban políticos corruptos y ha votado, hermano, y somos nosotros responsables también. ¿Sí o no, hermanos? Pues somos argentinos y yo digo: Señor, perdónanos, porque se ha votado por la corrupción. Cada uno con sus intereses, ¿no es cierto? Cada uno con sus intereses. Pero es parte de nuestra nación. Y yo oro para que Dios tenga misericordia y que eso cambie en el nombre de Jesús. No me importa si es con la Libertad Avanza, si es con el PRO, si es con el kirchnerismo, el peronismo, no sé, pero que eso cambie, que la corrupción salga. Amén, hermanos. Y nosotros tenemos que empezar a declarar otra cosa de nuestro país. ¿Cuántos me dicen amén? Porque entramos en lo mismo a veces y escuchar las noticias, son todos corruptos. No son todos corruptos, hermano. No todos los políticos son corruptos. La mayoría, o el que llega ahí a tener un poquito de poder, al final se termina viendo lo que hay en el corazón, ¿no? Pero no todos son corruptos. Yo creo que el Señor va a levantar gente íntegra entre nosotros. Amén. Amén, hermanos. Y Dios levantó un Ciro, por ejemplo, entre los medos y los persas, una nación pagana, idólatra. Y Dios levantó a un rey, un Ciro que vio a Daniel, ¿no? Y le impactó la integridad de Daniel y él creyó en Dios también. El mismo Nabucodonosor, en algún momento, rey de Babilonia, reconoce al final que Dios es el único Dios y el Señor. Amén.
Oremos por nuestra nación. ¿Cuántos me dicen amén? Profeticemos sobre nuestro barrio, ¿no? Este barrio es una porquería, este barrio no sé qué, la gente de acá, que se mueran todos. No, hermanos, no. Nosotros somos voz de Dios, profetas del Señor, mensajeros de la buena noticia. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor, amén. Porque eso somos nosotros. Amén. Dice, así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos, todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro, y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti y volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Amén. Ahora fíjense, hermano, esto ocurrió al principio del cautiverio. Ahora después nosotros conocemos la historia y cómo Israel a los 70 años vuelve a Jerusalén y cómo a través de Esdras, Nehemías, Jerusalén vuelve a ser restaurada. Vuelven a ocupar otra vez la tierra, vuelven a ser libres. Amén, hermanos. Y hasta el día de hoy Israel sigue estando en ese territorio, en esa nación, y está profetizado que ya nunca más iban a ser desterrados. Amén, hermanos. Así que pase lo que pase en Medio Oriente, las batallas que haya hoy en día, la Franja de Gaza, Palestina, etcétera, etcétera, cientos de hermanos de naciones árabes quieren destruir a Israel y no lo van a poder hacer porque hay una palabra de Dios. Amén, hermanos. Ahora, nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Si Israel se alejó tanto de Dios, que Dios les soltó la mano en un momento y fueron cautivos, allá fueron llevados así ¿no? Como animales fueron llevados a Babilonia. Y el Señor los restauró, los perdonó y los levantó de nuevo, levantó otra vez Jerusalén, el templo que había sido destruido también. ¿Cómo el Señor no lo va a poder hacer con nosotros? Amén. Así que no sé, hermano querido, ¿cómo estás? O qué área quizás de nuestra vida esté como un valle de huesos secos. En el nombre de Jesús, esta palabra es para vos. Esta palabra es para nosotros. Amén. Quizás hay gente que nos escucha por internet, no sé en qué momento o qué día, y capaz que estás pasando por una situación así. Tu casa es un valle de huesos secos, no hay esperanza, no hay vida, solo hay muerte. Ayer hablábamos con un matrimonio y nos decía esto sobre la casa de un familiar de ellos. Están todos enfermos y siempre hay enfermedad. Cuando no se sanan de algo y vuelve otra cosa y aparece otra cosa y otra enfermedad de otro tipo, en la piel, en los huesos, en el estómago, pero siempre un valle de huesos secos. Hay que empezar a declarar palabra de Dios. Amén. Hay que pararse firme, hermanos, en el nombre de Jesús. Y aunque la realidad a veces sea eso, muerte, destrucción o crisis, en el nombre de Jesús eso puede cambiar. Amén. Porque Dios está con nosotros. Porque somos el pueblo de Dios. Amén. Porque somos profetas de Dios, mensajeros de buenas noticias. Empezá a darlas en el nombre de Jesús. Y va a empezar a cambiar tu vida, tu casa, tu familia, tu trabajo, tu economía. Amén, hermanos. ¿Me dicen amén? A veces con mi esposa nos corregimos, porque a veces vamos hablando en el día a día y nos salen a veces cosas cuando te pasa algo. Y mi esposa a veces dice, cancelo eso que he dicho, ¿no es cierto? Y nos sale así. Y yo también a veces digo algo y cancelo esto, porque Dios está con Dios, nos va a ayudar, Dios nos va a bendecir. Amén. Y se empieza a revertir la situación. Y hemos visto milagros tremendos y mucho más el Señor va a hacer con nosotros. Amén, hermanos. Mientras hablamos,
mientras yo hablaba, dice el profeta, empezaron a suceder cosas. Mientras vos hables, hermanos, están sucediendo cosas. ¿Buena o mala? Depende a qué nosotros habilitamos. Amén. Mientras hablaba, profetiza palabra de Dios. Profetiza vida para vos. Y muchas cosas van a cambiar. Amén. Nos ponemos de pie, oramos en el nombre de Jesús. Aleluya. Si nos ayuda Emma, así con una canción que el Señor te dé. Oh, gracias. Cerra tus ojos ahí, levanta tu mano al cielo. En el nombre de Jesús. No sé en qué área. Quizás es la relación con tus padres, que se ha muerto. Y que no hay esperanza. Y no tenés esperanza de volver a reanudar. No hay vida en esa relación. En el nombre de Jesús, hoy profetizamos. Profetizo en el nombre de Jesús que el corazón de los padres se va a volver al corazón de los hijos y el corazón de los hijos se volverá al corazón de los padres en el nombre del Señor Jesucristo. Quizás es con tus hijos, ¿no? Vos sos el papá y ya se cortó algo en la comunión con los hijos, hay algo que generó una desconfianza ahí, quizás algo que alguno se sintió traicionado en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que el enemigo quiera usar para matar, para destruir, para robarnos la bendición, la vida de Dios, en el nombre de Jesús, en esta noche, por palabra del Señor, porque Él es soberano, porque Él es todopoderoso, porque hay poder en su palabra, porque Él dijo sea la luz y fue la luz, porque Él habló para que la creación, para que la tierra diera fruto y lo dio y la dio y se formaron los árboles, las plantas, los animales, etcétera, por el poder de su palabra, porque el Verbo hecho carne es el que habita en nosotros. Palabra de Dios, para vos, para restauración y vida, para nosotros, hermanos, palabra del Señor. Hablemos palabra de Dios, soltemos palabra de Dios en el nombre de Jesús, aún sobre las cosas cotidianas. Tenés que ser bien práctico. En el nombre de Jesús. Hablale a la heladera, hablale a la cuenta, hablale al auto, hablale al trabajo. Bendecilo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay poder en la palabra. Hay poder en la palabra. Y si un científico que no tiene a Cristo en el corazón se ha dado cuenta que hay algo que cambia, hay algo que transforma lo que nosotros decimos, cuanto más nosotros que entendemos quién es el dador de la vida, quién es el que puede restaurar todas las cosas, quién es el que puede resucitar lo que está muerto. ¿O no le dijo el Señor a Lázaro, Lázaro, ven fuera? No salió Lázaro hasta que el Señor no abrió su boca, hasta que no dio la orden. En el nombre de Jesús, ahora, le ordenamos a la economía que resucite. Le ordenamos a la enfermedad que deje los cuerpos en el nombre de Jesús. Que venga la salud de Dios, la fuerza de Dios en el nombre de Jesús. Al ánimo, para el que está deprimido, para el que está triste, amargado. Ahora, cobre ánimo, hermano querido. Cobra fuerza en el nombre de Jesús. El Señor, que es una usina. El Espíritu Santo es una usina de energía. Ahora te llene completamente. Te active el Señor por el poder de su palabra. La fe viene por el oír las palabras del Señor. Háblanos, Señor, sigue hablando, Espíritu Santo. Háblanos al corazón, pon sentires en nosotros. Háblanos a través de la Biblia, Señor. Queremos declarar tu palabra sobre nuestras casas. En el nombre del Señor Jesucristo, yo y mi casa serviremos al Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No sé el propósito exactamente que Dios tendrá con mis 3 hijos, pero yo vengo declarando hace años, yo y mi casa serviremos al Señor. En el nombre de Jesús, mis nietos servirán al Señor. Nuestras generaciones conocerán y experimentarán a Dios. En el nombre de Jesús, tu poder, Señor, se manifiesta. Gracias, Señor, nos alcanza. Transforma ese valle de huesos secos, Señor, en el ejército de Dios. Transforma esa área que es la que más te ha
glorificado en el nombre de Jesús. Levanta tu mano al cielo por un momento. Adoramos al Señor. Tú eres el Rey, Señor.